¿Aló? Hola, profe. Hola, Carlos. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien. Somos dos. Sí, sí. ¿Cómo está, profe? Bien. Hoy estoy Qué agotada bueno. porque hoy día tenía como 3 videoconferencias, Oh, entonces, pero agotador, muy pesado. Y son reuniones wow. distintas, entonces es como que igual cuando uno tiene reuniones siente que no ha hecho nada. Es Entonces, puro verdad. escuchar, anotar, es como bien agotador. ¿Ustedes Es también verdad. trabajan con videoconferencias? No, en realidad no estamos haciendo mucho eso. Bueno, me estoy comunicando más por WhatsApp con los equipos. Ya, Pero es que igual como voy para la radio no hay ningún problema con eso. ya. En Ah, general qué la bueno. comunicación ha andado bastante bien. Sí. Ha funcionado. Sí, sí, o sea, depende del internet de cada locutor en verdad, pero tuvimos un problema con BTR en Ñuñoa no, la semana pasada, y ahí no pudimos transmitir con uno de los locutores, pues. Fue como lo único, pero era por su internet, básicamente. Ya, ya, qué Así que bueno. eso, profe. Hola. Hola, América. ¿Aló? Gracias, Carlos. De nada, profe, Mm. voy a sacar el video así para que. Ahí. Hola, profe. Hola, América, ¿cómo estás? Bien, mejor. Gracias. Ya, qué bueno. Ya estoy sacando a pasear a mi perrita y todo, así que me siento mejor. Ah, qué bueno. Con precauciones, obviamente. Ya. Hola. Hola, profe, Hola, Hola. ¿cómo está? Luis. Hola, gusto de verlos. Igual. Hola a todos. Hola. 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 ¿Cómo está usted, profe? Bien, súper bien. Qué bueno. Le contaba a Carlos que estaba un poco agotada porque he tenido muchas reuniones con videollamadas, videoconferencias, y es súper agotador porque yo creo que a todos nos pasa, porque hay que estar, uno no se mueve, tiene que estar anotando, y, y ha sido un poco pesado eso. Hoy día ha sido un día muy agotador con puras reuniones desde las 9, de 9 a 10, después de 11 a 12, después de 2:30 a 2:30, después una a las 4:30. Entonces, ha sido bien un día intenso, intenso. Intenso, profe, se pasó Sí, seca. Sí, y sí. se ve hermosa igual. Es que hoy día me pinté. Sí, también de ella igual estamos con los ojos rojos, ayudan un montón. Ay, dije, voy a poner un poco de color a mi vida. Bueno, le queda súper bien en todo caso. Sí, sí, eso estaba mirando. Se queda bien, sí, sí. Algo se hizo en el pelo, ¿no? Me teñí. Sí, que le quedó como dorado, me encanta. Sí, sí, mi hija me tiñó, así que la contraté. Súper bien le quedó, porque la luz que le da a la cara es súper buena. Como que Como el ilumina. color, le ilumina un montón la cara, me encanta. Sí, gracias, América. Te voy a colocar una estrellita. Claro, haciendo la pata. Uy, es que se me ha clase. No, que yo soy un poco fijada porque yo estudié maquillaje. Y estudié teatro y Ah, maquillaje, entonces soy bien fijada en lo estético. me tienes que enseñar entonces, porque no sé nada de eso. Además, por algún día haré algún curso y le Ya. conté de maquillaje, estudié maquillaje en Roma. Ah, qué bien. Sí, Mira, sí, en mi muy bien. época hermosa, en mi época. Ay, qué bien, pues me alegro. ¿Y cómo están ustedes, chiquillos? Queridos hermanos. Bien, profe, hoy voy a estar en la clase acá conectada con el Luis porque mi computador está un poco malo, así que... Y en el celular me canso todo el rato así con la mano, Sí, así que me voy a conectar desde acá. Súper sí. Pero cansada. bien, nosotros hemos estado bien. Una semana más de cuarentena nos dieron, nosotros somos de acá de Puente Alto.
Así Claro. que llevamos como 3, 4 semanas más o menos en cuarentena. Claro, yo igual, yo estoy justo en Ñuñoa Norte, que no sé por qué, desde que comenzó la cuarentena he estado en cuarentena. Así que, Harto tiempo en así, cuarentena. Pueden salir con permiso, ¿cierto? sí, Sí, sí. ¿Y es fácil Bueno, sacarlo? sí, no o sea, cuesta se saca nada, por internet. Ay, bacán. súper fácil. Yo recién ahora estoy pudiendo salir. Ya, qué bueno. Yo todavía no puedo, pero bueno. La verdad que tampoco he necesitado mucho porque sé que hay que cuidarse. Así que, Sí, no, mejor no salir. Yo salgo solo porque tengo una perrita que si no... sí, pues nosotros ahora tenemos un perrito nuevo que es de mi hija y es cachorro. Así que Oh, con él pero todavía no lo podemos sacar porque no lo hemos vacunado. Y tiene que botar las lombrices, está como en esa etapa. claro. Sí, Después de eso puede salir. sí, sí. Ya, Así bacán. que, bueno, yo les quería comentar que la clase de hoy, la verdad es que nos pidieron no hacer clases porque fue una reunión que hubo de profesores con el rector y la rectoría dictaminó que esta semana fuera muy tranquila para ustedes y que se basara básicamente en conversar, en repasar algunos temas, porque yo se los digo con bastante responsabilidad también de que nos hemos preocupado harto de que todos los alumnos logren la disponibilidad de recursos técnicos para poder tener clases. Así que, de hecho, hay una propuesta que yo creo que se mantiene de no hacer evaluaciones hasta que no todos tengan equipamiento, no todos tengan equipo, tengan internet, porque es lo mínimo que uno puede pedir, que todos tengan esta capacidad de poder evidentemente tener contacto con nosotros y nosotros con ustedes, y en eso lo solicitamos y a raíz de eso el rector también pidió bajar evaluaciones, van a haber 2 evaluaciones y no 3, así que yo tengo que proponer qué evaluaciones les voy a hacer a cada curso. Y también que esta semana fuera de una semana transitoria donde pudiéramos más bien hacer una conversación breve de los temas que hemos estado conversando en este curso, para facilitarles también a ustedes la entrega de contenido. Así que va a ser más bien una conversación. A mí me interesa a lo mejor que, no sé si ustedes me cuentan qué temas de los que hemos visto tienen algunas dudas. En principio hacemos un mini resumen y no tampoco la idea es como tomarle mucho tiempo, sino que hagamos una clase breve porque eso fue en realidad lo que se nos pidió. Y ya después la próxima semana retomamos las clases de una manera más rigurosa. Así que díganme ustedes qué les parece, si ustedes Profe, me comentan algún tema. ¿Sí? profe, Ustedes me soy dicen. Marcos, Hola Marcos, soy Marcos. Hola, yo te tengo dudas, veo de aquí para arriba. perdone, tengo dudas de cómo van a ser las evaluaciones. Mira, ya lo voy a formalizar, pero mira, para mí hay 2 temas fundamentales. Una, que ustedes tengan lectura bibliográfica y que puedan ustedes tener una base de contenidos que vamos a abordar en un control de lectura. Disculpen, esa es una evaluación. Por experiencia de los otros cursos, yo me di cuenta que igual es bueno abordar en una clase los autores que vamos a leer, ¿ya? Para que ustedes más o menos conozcan cuáles son los énfasis que nos interesa en cada apunte. Así que la idea de ese control de lectura, que va a ser como de la semana 6 en adelante, o sea, en 2 o 3 semanas más, es que yo les voy a mandar los PDF. Perdón, justo estoy media atorada. Yo les mando los PDF de los textos y la idea es que una vez que ustedes los lean, la pregunta es más bien un ensayo que un repasar contenidos. Entonces, de acuerdo al autor tanto, ¿qué haría usted en esta situación?
Entonces yo creo que la mejor forma de ver si han leído o no es precisamente más que me cuenten cuál es el concepto es ver de qué manera aplican lo que han leído en una situación dada. Profesora, va a Eso ser un poco. entonces similar a lo del semestre pasado, el control de lectura del semestre pasado. Similar a lo del semestre pasado, yo creo que es un buen ejercicio, porque además que me permite conocer la pluma de cada uno, ver cómo escriben, y para mí eso es súper importante, porque la verdad es que cuando uno ve el desarrollo de un texto es donde realmente nos damos cuenta que en qué nivel están ustedes. Así que yo los invito a que hagamos ese mismo ejercicio. Los autores que hay en comunicación estratégica son muy entretenidos, son bastante buenos. Yo les voy a mandar un link también en la próxima clase. Bajé un montón de libros de una página que tiene más de 57 libros de comunicación, y donde ustedes además pueden optar por una lista que aleatoriamente la pueden escoger. Pero de esas, obviamente, yo voy a escoger algunos. No sé por qué estoy ronca. Y el segundo trabajo yo ya pensé, y creo que es lo mejor, porque una cosa es hacer un plan de comunicación y otra cosa es hacer un plan de crisis. Y cómo resolver una crisis. Y yo siento que sería algo más entretenido para todos que el trabajo final se desarrolle sobre la base de un plan de crisis. Entonces, vamos a ver de qué manera tomamos los casos. Ojalá fueran los casos que hoy día nos están pasando. Y sobre la lectura que vamos a tener es desarrollar un trabajo de crisis. Un trabajo de crisis que, entendiendo la coyuntura que tenemos hoy, puedo pedirle que lo hagan de 2 personas, a máximo 2 personas, si les parece, ¿ya? Y el que quiera hacerlo en forma individual, también lo puede hacer en forma individual, yo no tengo problema. ¿Por qué les digo que creo que es una buena evaluación un plan de crisis? Porque siempre quiero que aprendan a hacerlo de la manera como no lo hacen las agencias de plan de crisis. Siempre las agencias llegan a las organizaciones cuando las organizaciones tienen problemas. Entonces, por ejemplo, los Tironi, unas hermanas que son que fueron compañeras mías, las hermanas Velasco, Correa, ¿verdad? Toda esta gente muy famosa llega y se instala en un ministerio a trabajar con la presidencia y empiezan a elaborar un montón de planes estratégicos de crisis. Y si bien yo sé que no vamos a estar en la misma envergadura, ¿verdad? De estar al lado de la moneda haciendo un plan de propuesta, sí me gustaría como que abordáramos entidades focalizadas, pero que hoy día están haciendo noticias. Y yo creo que primero porque así van a leer los diarios, van a estar al día en la actualidad, y vamos a poder ver quizás miradas distintas de cómo se ve una crisis hoy día, y cuáles son las herramientas que ustedes incorporarían para poder solucionarla. Los planes de crisis, lo interesante que a mí me gustaría que tuviera es que precisamente integraran los elementos que vamos a hablar en 2 o 3 clases sobre crisis, y que están en el fondo en la realidad de todas las crisis que uno vive, y que a mí me toca, uno todo el día igual tiene pequeñas crisis, o sea, puedes tener una crisis grande, ¿verdad?, de envergadura, como puedes tener una pequeña, una crítica. Entonces, son elementos que me gustaría que, ahí realmente me daría cuenta si lo aprendieran. ¿Por qué no un plan general de comunicación? Porque en realidad, claro, al final a veces nos pasamos mucho haciendo tremendos planes que por las crisis no los podemos hacer. Entonces al final nos pasa que yo les hablaba en la otra clase, o sea, uno aplica comunicación estratégica en una crisis, digo, sí, o sea, evidentemente sí, pero también la comunicación estratégica existe y se desarrolla, y es donde ustedes van a ganar una propuesta de trabajo cuando presentan un plan. Cuando hay un plan de trabajo, cuando hay objetivos a cumplir con determinada estrategia y determinados públicos y determinados medios de comunicación.
Entonces, pero bueno, y yo les voy a plantear el tema al revés, o sea, sí, tienes todo planificado, pero vas a tener una crisis en este momento, ¿cómo la vas a resolver? Y ahí me gustaría que hiciéramos el trabajo final. Esa es una opción. La otra opción es que hagamos un plan de comunicación ideal para una organización, que también puede ser una posibilidad, así que si quizás a lo mejor puede ser las dos opciones, de hacer un plan de crisis o de hacer un plan de comunicación acotado, no un plan enorme para ENAP, por ejemplo, sino que generar proyectos para unidades más pequeñas, puede ser para una pequeña empresa, mediana empresa, para un sindicato, para una unidad vecinal, para un medio de comunicación, para una empresa que ustedes conozcan, Bueno, a las cuales te puede presentar una propuesta comunicacional. ¿Sí, América? ¿América, ibas a decir algo tú? No, ya. Entonces, no sé qué les parece a ustedes. Me parece bien. Bien. Ya. La propuesta de un plan de crisis o un plan comunicacional global. Crisis. Un plan de Crisis. crisis, yo también creo. Ya. Perfecto. Hola, Francisco. Hola, Paulina. Hola, hola. Bien, ¿sabes qué, Paulina? Tú eres relacionadora pública, ¿verdad? Sí, profe. Ya, yo quería preguntarte, Paulina, que en relación, ¿te acuerdas que hablamos de lo que es las relaciones públicas, la comunicación? Tú que eres relacionadora pública, cuéntame cómo ves este mix, esta complementación. De hecho, me pareció bien curioso porque hay una parte que dice las relaciones públicas versus la comunicación estratégica y dice como que está mal orientado el nombre inclusive en la Sí. clase. Me llamó la atención. Y sí, había una profesora que decía lo mismo, que más bien la palabra correcta es comunicación estratégica. Ujú. Sí, es como la frase. Pero sí, nosotros hicimos otros trabajos de plan de comunicación y mi título fue un plan de crisis para la empresa Nissan. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y cuál era la crisis? Tuvieron un problema con un modelo en particular que llegó con fallas para devolver el producto. Y a nivel Ya, comunicacional al comienzo se manejaron súper mal, porque no querían cambiar la unidad del producto. ya, Querían que la persona se quedara con el producto y que lo llevara como al servicio técnico, un auto 0 kilómetros. ya, Y ahí hicimos como un canal de comunicación para que entraran todos los clientes con el reclamo y luego se derivaran a las diferentes aristas de respuestas para solucionar sus problemas. Pero casi todas eran muy similares. El tema es que el auto tenía una falla muy importante y no podía ser utilizado, finalmente no cumplía su función. perfecto. ¿Y ahí evaluaste un poco el daño a la marca también? Sí, sí, ¿Y también la hicimos a la reputación, claro, porque Nissan ya tiene hartos años de buen posicionamiento en Chile, a nivel nacional, entonces era importante. Pero la verdad es que aparecía en pocos medios de comunicación el tema del reclamo. Si uno colocaba reclamos Nissan, aparecían, claro, evidentemente como 10 reclamos con esa unidad en particular. Ya, perfecto. Fue una tira de vehículos que llegó mala. Ya, perfecto. Bien, interesante. Bueno, me imagino que te fue muy bien en el Sí, examen. no fue bien, pero nos faltaron cosas también. Ya, ¿qué faltó? Eh, me faltó el tema del lineamiento comunicacional que tuviera relación con un tema con la visión, el foco como de la empresa, porque Nissan vende como un subproducto, porque finalmente el vehículo llega a los diferentes proveedores, a los dealers. Por ejemplo, Ya, a Bruno Fitz, a Pompeyo Carrasco, lleva a diferentes dealers. No es una marca que venda Nissan para la gente directamente, tiene ya, intermediarios. Y eso fue lo que nos faltó, ese lineamiento como que nos faltó un poco perfeccionarlo. ya, ya. O sea, ahí le faltó un público que no lo consideraron mucho.
Claro, es un público igual importante, porque finalmente es el que hace llegar el producto a la gente, pero sí es algo mucho más amplio de lo que parece sencillo, pero un plan de crisis es súper complejo. Sí, sí, es muy difícil, porque lo que pasa es que cuando una crisis, el gran problema que tiene es que todos los públicos están atentos a ti, todos. Entonces, en cambio, cuando hace uno una planificación estratégica, uno elige y jerarquiza cuál es el público al que quiere llegar. Entonces, tú tienes un montón de stakeholders, varios grupos de interés, pero tú, de acuerdo al objetivo, dije, ya, mi estrategia va a ser acercarme a los clientes, por ejemplo, y hacer un plan para esos clientes. Pero cuando hay una crisis, todos tus públicos quieren saber qué pasó, todos. O sea, tus proveedores, tus clientes, tu público interno, el gobierno, los parlamentarios, los medios de comunicación. Entonces tú dices, ¿qué hago? O sea, ¿cómo elaboro un mensaje para todos? Porque todos van a estar queriendo saber de mí. Entonces ahí hay que elaborar, claro, varias estrategias y bueno, fuera de lo más que vamos a leer, vamos a ver casos también y por lo pronto de todo lo que me ha tocado vivir es como el primer consejo es siempre comunicar primero a la comunidad interna, porque uno comete un gran error, que siempre comunica primero a los medios de comunicación, porque obviamente ellos son los que están demandando. Entonces tiene que haber una comunicación casi simultánea de lo que tú le cuentas a tu gente a lo que le estás contando a los medios de comunicación. Tiene que ser Porque rápido. muy rápido y casi simultáneo y estar ahí como un pulpo con muchas cosas, porque lo peor que tú puedes, lo peor que te puede pasar es que pierdas la credibilidad de tu gente, porque a tu gente la necesitas en crisis. Y la necesitas compenetrada con el trabajo, comprometida, un poco exagerando horas de trabajo, trabajando más de la cuenta, teniendo un solo discurso y no generar ruidos internos. Y siempre se comete ese error, que tú te preocupas más de avisarle al Mercurio o a la Tercera o las últimas noticias que te está preguntando, y después la gente tuya llega y te dice, oye, pero si esto, ¿por qué el diario me tiene que contar lo que está pasando en mi organización? Y ahí tú, de verdad que se debilitan las capacidades de las organizaciones para tener una buena respuesta a la crisis. Profe, justo nos pasó eso con Nissan, con el caso de Nissan, porque no toda la gente estaba con la información, no tenía ni idea. Nadie respondía, digamos, la postventa con ese tipo de reclamos en particular. ¿Y qué pasó? Que finalmente un cliente ya estaba tan enojado por lo que había pasado en el caso real que llegó a la tele. Fue con la Claro, tele. exacto, sumaste, te Fue una sumaste. avalancha de no Exacto, comunicarle nada a nadie. claro, claro. Entonces al final, porque se acuerdan que vimos clase anterior, los pecados capitales de la comunicación, que es que la gente, ¿verdad? Tiende a no contar. Dice, ya, esto lo vamos a solucionar a problema local. Entonces yo esto no se lo cuento a nadie, yo lo arreglo, porque yo sé que me va a afectar si yo cuento a la matriz que yo tengo un problema. Entonces prefiero resolverlo yo solo. Entonces al final pasa lo mismo con una unidad. Puede que la unidad de personal tenga un problema, o en mi caso que se trabajo con laboratorios, una vez nos pasó que hubo un problema con una persona que visitó un laboratorio y el profesor trató muy mal a esa persona, y esa persona escribió por Twitter el reclamo que por qué ese profesor había sido tan despectivo con él cuando él quería más que todo conocer una técnica que él estaba elaborando. Y a mí me rebotó porque me tuve que hacer cargo de un reclamo de una persona que había estado en un laboratorio del cual yo no sabía, y obviamente no sabía nada de nosotros, pero que nos enteramos por la red social. Entonces, generalmente, y ahí establecimos un protocolo interno que todo evento que pudiera ser considerado de relevancia pública y que afectara a la facultad, que nos tenía que ser informado a nosotros como Dirección de Extensión y Comunicaciones. Y el ideal hubiera sido que nosotros ya hubiéramos tenido una política antes del problema. Entonces, uno generalmente las políticas las hace después que ha tenido los problemas y no antes.
Y sucede eso, sucede que generalmente todas estas variables que hemos conversado son súper intangibles. La credibilidad, la reputación, la confianza, son variables que no tienen número, sino que se basan en emociones, en percepciones y en sensibilidades. Entonces, no tenemos la capacidad de estar seguros de la reacción que vayan a tener las personas sobre lo que pasa. Entonces, yo creo que cuál es la política y que hemos tratado al menos de aplicar en toda la experiencia con buenos resultados y con malos resultados también, transparencia, la verdad total, aunque no guste. Entonces, ese es el tema de que ahí tú también tienes que empezar a batallar con el abogado, con el vicedecano, con el director de no sé cuánto, que no quieren contar todo porque ellos evalúan repercusiones legales, económicas, que no nos competen a nosotros desde el área de comunicaciones, pero que ellos sienten que se ven afectados. Entonces es una situación muy crítica y en la cual tú, tal como decía la Paulina, no hay tiempo para tomar decisiones, hay que hacerlo al tiro. Entonces, es bien complejo, pero yo creo que con lo que vamos a ver van a tener bastantes herramientas para poder hacerlo, ¿eh? Para no asustarlo y para que no se sientan sin capacidad para hacer cosas, ¿ya? Yo creo que lo segundo importante de la crisis es tener muy buena relación con nuestros colegas que son de los medios de comunicación. Y ahí también se aplica el tema de de las mutuas confianzas. Y nosotros somos periodistas como ellos. La única diferencia es que él está en un medio de comunicación y yo estoy en una organización. Y hay códigos de trabajo que se manejan muy bien entre el periodista que está en una organización y de la forma en que se tiene que comunicar. Y de hecho hay periodistas que te anticipan las crisis, ¿verdad? Y a mí varias veces me han llamado y me dicen, Ruth, te cuento que hay un reclamo de tal cosa y que mañana lo más probable es que llegue el reclamo y o se va a publicar en un titular, y lo único que yo te pido es que nosotros como medios seamos los primeros en tener la opinión de tu jefe, digamos, con respecto al tema. Y ahí uno ya viene como casi una negociación política de ver de qué manera se puede ir a armar una estrategia de comunicación con los medios. Entonces, de ver de qué manera se facilita la información, pero también tú dices, ok, sí, yo te voy a colaborar, pero también ayúdame tú. O sea, de qué manera esto sea abordado, no significa no pongas lo que quieres publicar, sino que cuéntame cómo lo ves tú, cuál va a ser el enfoque con el que vas a escribir, para yo también estar preparada y ver de qué manera yo voy a poder responder a lo que tú vas a escribir. Y eso se habla por teléfono, no sé si la palabra es negociación, pero se conversa con los periodistas y sobre todo se abre un espacio de 7x24, o sea, estar disponible al teléfono cuando él quiera llamarte, cuando quiera hacer cualquier consulta y abrir un poco las puertas de tu organización, pero a través de ti, de tu área, del área de comunicación. Y eso es bastante bueno porque formaliza un canal de comunicación permanente y disminuye la incertidumbre y sobre todo que también que te da un poquito más de tiempo para poder administrar la crisis. Y dentro de esa administración de la crisis, el mayor consejo, que lo vamos a ver en una clase también que es bien entretenida, es nunca permitan que se les contrapongan en forma paralela en un canal de televisión, por ejemplo, a la persona que los ha atacado o que los está acusando con tu vocero oficial, con tu jefatura. O sea, nunca hacer este contrapunto que a los medios les encanta, casi como en los programas de espectáculo, ¿verdad? Que sale el artista y al lado sale la mujer que lo engañó y los contraponen a los dos.
nunca acepten eso, porque la verdad es que no es la peor estrategia de defensa de una crisis que se puede hacer, porque al final, una que tú le das validez a la acusación, porque te colocas en un mismo nivel comunicacional. Entonces, si yo escucho al que me atacó, lo estoy validando. Entonces, la verdad es que la primera recomendación es nunca acepten este contrapunto mediático donde los van a insistir y les van a pedir mucho, que se haga así, sino que a lo más pedir que la persona quizás que quiera acusar, que acuse, y después ustedes verán de qué manera se responde, pero en espacios comunicacionales distintos, ¿no? Distintos, porque es muy negativo y lamentablemente las jefaturas tienden a querer este contrapunto, porque salen en esta defensa institucional donde dicen, sí, no, pero es que no puede ser, mira lo que están diciendo de mí, yo quiero defender. Pero la verdad es que en esa defensa se generan roces y se abren nuevos frentes informativos, porque la persona no solamente te puede acusar de una cosa, sino que puede además mostrarte otra cosa más. Entonces te transforma en una persona muy vulnerable, con poca capacidad de respuesta, sobre todo si no sabes muy bien de lo que te van a atacar. Entonces, ojalá que nunca tengan que estar en esa situación, pero si les llegara a suceder, no acepten, no acepten, y ustedes de hecho tienen derecho a preguntar que con quién va a estar y con quién, qué periodista lo va a entrevistar, y si hay otra persona, tienes perfectamente derecho a decir, ¿sabes qué? No, yo no acepto esto. Y se puede, y está como parte de la negociación que les digo profesional. ¿Cuál es la idea? Que ustedes mientras más herramientas comunicacionales manejen de cómo se mueven los periodistas de los medios de comunicación, más capaces van a ser de poder generar estrategias para poder comunicarse con ellos. Después de la sexta clase, yo espero invitar a 2 o 3 periodistas amigos que están en los medios para que podamos conversar con ellos, ¿no? Así que yo creo que va a ser súper bueno para ustedes que conozcan realmente cómo se vive esta vorágine diaria de los medios de comunicación, y que ellos nos cuenten cuáles son las debilidades o las fortalezas que ven en los periodistas que trabajan en las organizaciones. Bien. No sé si tienen alguna duda, si quieren que les refuerce algún tema de lo que hemos conversado, si quieren opinar de lo que hemos conversado. Marcos, Luis, María José, Francisco, Paulina, Carlos. Acá, profesora, está todo claro. Y entretenido el tema de las evaluaciones, me gusta eso de generar un plan de crisis. Creo que es difícil, pero va a ser entretenido. Es como un desafío en el fondo. Sí, es un desafío porque vamos a tomar variables que nadie toma, que es en el fondo la variable emocional, la variable de inseguridad laboral, porque mucha gente que la verdad que claro, lo primero que piensa es que si yo hago esto voy a perder la pega. Entonces, y eso se contrapone a la estrategia que tiene que tomar tu líder, para a lo mejor va a tener que decir, sí, sabes que yo voy a despedir a esta persona porque ella fue la que se equivocó. Y ahí es como decir la cabeza fría y los pies calientes, porque es una decisión muy difícil, pero que se tiene que tomar. O sea, a veces no hay opciones, pero lo que hablamos de Tzu-Tsun, de la estrategia de Tzu-Tsun, es esa, o sea, es decir, córtale la cabeza a alguien para que las huestes se ordenen y vuelvan a su camino común, más o menos es como lo que dice. Así que en eso es una realidad. Pero también insistirle en que nunca se debe perder la comunicación interna. De hecho, uno gana mucho con la comunicación interna porque a veces salen acciones desde lo interno que tú no las esperabas, y de gente que te ayuda en el momento que jamás lo pensaste, y que incluso te pueden sugerir otras acciones que tú no habías pensado, pero que también son buenas ideas.
Y ahí entra un poco el tema de la unidad corporativa, de cuán identificados se sientan con la organización, cuán comprometidos se sientan con la organización, cuánto estimen al jefe, porque hay veces jefes que no se quieren. Entonces, cómo tú trabajas con un líder que no es querido internamente, pero que a la vez igual te representa. Entonces, ese es un dilema. Eso es decir, ¿cómo lo hago? Y cómo hago, además, que mi vocero diga lo que debe decir, y no lo que él quiera decir, que es otra historia. Entonces, es una situación llena de Profe, adrenalina. según lo que Sí, María estaba José. hablando, que de la comunicación interna, yo creo que en realidad en cualquier organización es como lo esencial, porque en Sí, el fondo todo lo que sale es como como nos vemos, es como estamos en realidad. No así sé es. si es como, yo creo que en cualquier organización es como lo más importante. Y lo otro que le quería mencionar, que igual sería como atractivo que nos mandara algún ejemplo de algún plan de estrategia, como para que nos hagamos una idea Sí, de cómo se hace, de cómo es, porque a lo menos yo lo desconozco, no sé cómo es en el fondo. sí. No, sí, mira, primero son muy cortos, son de 4 páginas, porque no hay mucho tiempo para leer, entonces tú tienes que entregarle además mucha síntesis de qué es lo que hay que hacer, con las principales acciones. Pero vamos a generar una maqueta, donde ustedes, digamos, cuando tengan que ocuparlo, les sea muy fácil poder operativizarlo, porque es como el manual de crisis, un manual de cortapalos para una crisis, y vamos a ver hartos casos. Yo creo que lo mejor es ver hartos ejemplos, grandes y pequeños, porque es la mejor escuela para poder generar un buen aprendizaje. Ahora, lo que tampoco se nos puede olvidar son los elementos de la comunicación corporativa, que es lo que nosotros en el fondo vamos a, yo hoy día pensaba, ¿cómo les digo que esto es como igual cuando se hace como una receta de comida, que a ti te dicen tienes que tener 2 tazas de harina, 1 taza de leche, 1 taza de azúcar, 100 gramos de mantequilla, y en la rápida, vas echando elementos así, un poco de sal, un poco de aceite, y resulta algo. Y tiene que salir bien hecho además. Entonces, la verdad es que la mayor problema de las crisis es que no hay tiempo. No tienes tiempo para nada. Entonces, como a mí me ha tocado hartas cosas así, así que espero que sé tener la capacidad de poder contarles cómo lo hacemos, cuando no hay tiempo. Y lo que ocurre también es que toda la gente se pone histérica, ¿ya? Y a mí me da mucha risa porque todos mis colegas que trabajan en áreas como las mías son medio histéricos. Yo creo que no soy histérica, creo, porque siempre en general soy bastante tranquila, ¿ya? Pero a mí me ha tocado ver muchas jefaturas de comunicaciones que son los que más se ponen nerviosos, los que más gritan, los que más se salen de sus casillas, y los que más se pelean con todo el mundo, y hay que hacer todo lo contrario. Entonces yo siempre fíjate, yo hay algo que he tratado de hacer, que nunca me he tratado, si mal no recuerdo, de pelearme con algún colega. Nunca, nunca. Excepto por quizás situaciones muy, 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 muy dramáticas, pero es la única manera creo que es la prueba más difícil. Porque, por ejemplo, cuando yo viví el MOPS-IADE, que fue una de las grandes crisis del país, del gobierno, de la universidad, llegaban periodistas que me decían, Run, lo que necesito que me mandes el estado de movimientos, y me lo pidieron, de la cuenta corriente del rector, porque queremos ver, me acuerdo una periodista de La Tercera, era Alejandra Muñoz, porque queremos ver si en ese ejercicio, en esas cuentas, él recibió platas del MOPSIADE. Entonces yo decía, pero Alejandra, ¿cómo quieres que yo le pida a él un documento que es privado? O sea, me dijo, no, pero es que mira, Ru, yo te entiendo, pero mi editor me lo está pidiendo. Y eso ocurre. Y siempre el periodista te dice, Ruta, es que discúlpame, pero es que mi editor me lo está pidiendo.
Y en Y ese el caso, ¿qué es lo editor, correcto hacer? lo correcto es primero, o sea, yo siempre digo, uno tiene que hacer siempre la gestión. Yo fui a ver al rector y le dije, rector, yo sé que lo que usted me va a responder, pero mi deber es decirle lo que están pidiendo. Entonces él me miró y me dijo, bueno, ¿qué crees tú que te voy a decir? Dije, no, yo sé lo que tú me vas a decir, pero yo cumplo con decirte. Entonces le dije, bueno, Alejandra, evidentemente el rector dijo que no, y él tiene todo el derecho a no permitir que tú, que primero él no me lo va a entregar a mí, y él tiene todo el derecho a mantener la privacidad de su información. Me dijo, sí, Ruth, ¿sabes qué? Yo te lo agradezco, y tú también entiéndeme que yo también tenía que hacer la pega. Y ahí ya se llega a un acuerdo, o sea, en el fondo, y él les va a pasar más de una vez. El periodista, y que ya capaz que hasta te pida disculpas, hasta decir, ¿sabes qué, Ruth? Disculpa lo que te voy a pedir, yo sé que es una estupidez, pero mi editor me lo pidió. Entonces, y sobre todo los periodistas que trabajan en televisión, son muy dados a construir escenarios. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que me pidieron, por un problema químico que hubo, si yo en un laboratorio de mi facultad podía reproducir un poco la explosión que había habido, para un poco como para que la gente se diera cuenta de la repercusión que había, de lo que realmente había sucedido. Y si ustedes ven en los matinales, por ejemplo, que son muy dados a eso, por ejemplo, hoy día mostraron eso, nosotros fuimos a un colegio a ver cuántos alumnos realmente caben con las distancias sociales obligatorias. Entonces, y eso es ir al terreno, conseguir el colegio, abrir una escuela y hacer las mediciones que al editor se le ocurrió armar. Entonces hay que tener mucho ojo, que estamos siempre muy supeditados a lo que dicen los editores. Y el perfil de los editores es más difícil que el perfil de los periodistas, porque son personas bastante duras, son muy inteligentes, personas que se manejan con forma muy rápida, y cuando te llama un editor en una crisis, ojalá que no te ocurra, porque a mí incluso me llamó un director de prensa, que en ese tiempo era Alejandro Guillet, por un robo de un computador que hubo. No tiene mucho, no les quiero cuando hacer la tera, digamos, no contarle, pero era parte del MOPSIADE, se mató uno de los involucrados, se suicidó. Y si la crisis además tiene drama, tiene muerte, tiene escena, tiene de todo. Entonces se suicida un encargado económico de uno de los proyectos principales, y por alguna razón la ex mujer de ese tipo, que además yo lo conocía porque era funcionario de una facultad donde yo había trabajado, que era de economía, le lleva el computador a Alejandro Guillet, para que él viera los movimientos que había tenido en el computador el contador del proyecto, que recién se había suicidado. Entonces me llama Alejandro Guillet y me dice, Ruth, ¿sabes que tengo aquí el computador de Eugenio Figueroa? Dijo, ¿por qué tienes tu computador de Eugenio Figueroa? Dice, no, porque me lo trajo su señora. Y yo le dije, ¿pero qué vas a hacer? Me dijo, mira, nosotros lo que vamos a hacer, en este momento lo estamos copiando, y vamos a entregar todo, y después se lo vamos a entregar a la jueza Sebestit, que en ese tiempo estaba en el caso. Dije, pero Alejandro, tú no puedes hacer eso, no puedes ver algo que está además en una situación judicial. Me dijo, no, sí sé, me dijo, pero lo vamos a hacer igual. Pero yo te cuento que te advierto para que sepas si, en caso que haya algo en contra de Lucho Rivero, digamos que era el rector, yo igual voy a tener que acusarlo porque es parte de lo que nosotros estamos informando. Y me lo dice así en forma súper destemplada, ¿no? Entonces, y así ocurre con las grandes crisis. O sea, aquí no hay sutileza, no hay diplomacia, no hay nada. Es todo en forma bruta. Y lamentablemente tú no puedes responder de la misma manera
Entonces yo decía, ya, ok, te agradezco que me hayas contado y déjame ver qué hacemos con la información que tú me dices y cómo nosotros vamos a proceder. Entonces, gracias por avisarme. Sí, me dijo, no, y te agradezco, y pucha, y si Lucho quiere hablar, pucha, que nos dé la exclusiva. Eso pasa, y así son las crisis. Entonces, al final siempre es la negociación, de que yo te doy y tú me das. Yo me doy y tú me das. Ahora, un aspecto importante, saliéndome de la crisis, que a mí que espero que ustedes logren tener la habilidad de aquí, terminando este curso, es resolver con prontitud qué producto comunicacional es el más adecuado para una organización según su público. Y ahí que tengamos esta capacidad, como les decía, de ojalá de que tengan las recetas, las mejores recetas para cada acción, porque hoy día hay tantas formas de comunicar. Ahí están las mini campañas por redes sociales que transmiten tantos mensajes, ¿verdad? O están acciones más específicas de hacer donaciones o de regalarle una casa a la persona que fue afectada, o de quizás de acciones de generar una revista, un boletín, o una campaña masiva por Facebook, o a lo mejor un podcast, o un mensaje radial del jefe, o un video, un audio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay tantas formas de poder resolver algo que al menos con que yo les pueda entregar la mayor cantidad de fórmulas, y ustedes ven de cuál de todas ellas, con cuál se quedan, para mí ya me sentiría súper satisfecho. Ahora, el otro ya es la práctica, así que en eso ya espero que al menos ustedes tengan los elementos básicos, ya con eso yo me quedo conforme. Yo he hablado mucho con el periodista, con Cristian González, que es el periodista de la Municipalidad de Iquique, porque además estamos haciendo cápsulas educativas para la comunidad, y él todos los días me cuenta de las crisis que tienen. Entonces, que por ejemplo un día era un camión de basura que se había dado vuelta y había generado un incendio enorme en una comunidad. O que había un derrame de un efecto contaminante en la playa de ellos, bueno, no me acuerdo cuál es la playa, una playa maravillosa. O los concejales que habían reclamado un monto de platas que ellos no pensaban que no estaba aprobado y que lo estaban rechazando en ese momento y que servía para, no sé, para comprar libros para quinceañeras escolares. Entonces, si hay una organización crítica, es una municipalidad. Así que voy a ver si podemos conversar con Cristian cuando hablemos de crisis para que él les cuente cómo en el fondo todos los días pasa en crisis. Entonces, si bien uno dice ya la crisis yo la voy a alejar y esto me va a tocar a veces, al final en algunas organizaciones la crisis la vives todos los días. Así que es como lo que estamos viviendo hoy día, o sea, como COVID. O sea, cada día no sabemos si vamos a tener una crisis, pero siempre te dicen, bueno, todos los manuales de crisis te dicen, bueno, usted tiene que estar preparado. Y es verdad. Entonces, al menos es decirles, ¿saben qué? No, primera recomendación, no tengan miedo, porque el miedo inhabilita, y nos inhabilita en cualquier situación, nos congela. Así que el miedo es el peor consejero frente a todo. Y lo segundo, que ustedes tengan herramientas para poder enfrentarla y se puedan desempeñar con bastante propiedad en el ejercicio periodístico. Y yo confío en que lo van a poder hacer. Yo les agradezco que estemos permanentemente comunicándonos a pesar de todos los problemas que hemos tenido, pero que exista la voluntad de aprender, y nosotros con todo nuestro corazón para que ustedes tengan un conocimiento nuevo. Y créanme que yo cada día aprendo más con ustedes, porque es un desafío estarles contando conocimiento, que lo formal y también la experiencia, que ahí es donde está el aprendizaje. Y de la comunicación estratégica también me interesa que
y que logren darse cuenta que son personas que van a estar en toda la organización. O sea, que ustedes se tienen que mover en todas partes, por todas partes. O sea, tener esta capacidad de ser maleables en los departamentos, con las secretarias, con los profesionales, los técnicos, los gerentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y tener una muy buena comunicación con todos ellos. Porque es la única manera de poder darse cuenta realmente cuál es la identidad que tiene la organización. Hay tantos libros de identidad corporativa que ustedes ni se lo imaginan, como imagen, como marca. Yo tengo varios libros que he ido, en el fondo, recolectando, coleccionando, y cada uno, en el fondo, te da una verdad respecto a ese tema. Entonces, mientras ustedes más dominen lo que es la reputación, qué significa reputación, qué significa imagen, qué significa el logo corporativo, cuál es la identidad corporativa, el tema de la prensa, cómo se mueve la prensa, la agenda setting, cómo se mueven los medios de comunicación hoy día, cómo suman todo eso para la capacidad que van a tener para poder para ser buenos comunicadores. Que estratégico yo lo agrego, pero la verdad es que pienso que todo comunicador tiene que ser estratégico. Entonces, se le agrega este apellido, ¿verdad? Porque es el ramo así, pero en el fondo todos debiéramos ser periodistas 100% estratégicos en todo lo que hacemos. Así que, bueno, yo creo que... Sí, Paulina, Profe, yo eso espero en este ramo, en esta asignatura, poder adquirir más seguridad con respecto a eso. Yo lo que he visto, lo que me tocó ver, es que cuando hay una crisis comunicacional, el área comercial de una empresa se empodera de las decisiones. El área de, no sé, de dirección, de la jefatura, piensan que tienen la razón en todo. Y ese es el momento de que los comunicadores, o los relacionadores públicos, o los periodistas, hagan lo que saben hacer. claro. Entonces, dar una propuesta para el área comercial y que digan esto es creíble y esto va a funcionar es lo complicado. Hay que tener mucha seguridad y explicarlo bien, porque en general como que lo relevan un poco de importancia, eso es lo que yo he visto al menos. Sí, sí. Bueno, también es importante saber cuánto valor tiene tu unidad dentro de la organización. Porque, por ejemplo, en el caso de Iquique, Cristian es la mano derecha del alcalde. Entonces, si él no tuviera esa confianza y esa capacidad de haberle demostrado al alcalde que confíe ciegamente en él a lo mejor sería la segunda o tercera persona que entra después del segundo y tercero. Y en muchas organizaciones yo he visto que el periodista no es el primero que entra, sino que el segundo o el tercero. Entonces, y eso es un trabajo de cada uno, que se da con tu ejercicio profesional, y que tu jefe también tenga la confianza. Puedes tener la mejor suerte del mundo que tu jefe sea un amigo tuyo, al que tú ayudaste y él te lleva a un cargo de confianza. Pero en otra situación puede ser que tú llegaste a ese cargo por tu currículum y porque saliste en una selección de personal y eres el periodista de la unidad. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Trabajar las confianzas con tu líder. Y que él se valore y se dé cuenta de lo relevante que es el ejercicio profesional del periodista en la organización. Entonces, al final, es un trabajo súper de hormiguita, porque las confianzas tú te las vas ganando de a poco. O sea, nadie te dice, hola, sí, yo confío en ti, sino que se da con el trabajo que tú vayas desarrollando. Y con las acciones que tú vayas demostrando en tu ejercicio diario. Entonces, en la medida que seas riguroso, que seas exigente, que hagas un buen trabajo, que tengas resultados, en esa medida te puedes ir logrando la confianza de alguien que no te conoce. Y está el tercer escenario de la persona que a lo mejor no te conoce mucho, o te conoce pero no te valora. Quizás tú vas a tener las mejores ideas, pero no vas a lograr la confianza y el nivel estratégico de equipo para poder estar en esa reunión de equipo, pero sí a lo mejor entregar un informe a tu jefe para que él sea el que lleve el informe y él entregue las mejores ideas que puedas tener para una crisis específica.
Por ejemplo, hoy día yo no soy la periodista, yo soy periodista y está el director de extensión, y el director de extensión es el que es de confianza del decano. Y el decano no es que desconfíe en mí, pero obviamente yo tengo un jefe. Entonces, lo que hago yo llamo a mi jefe y le digo, Dante, mira, yo lo veo de esta manera, así que, ¿qué hago? Te propongo un plan, ya me dice, mándame una pauta y yo la veo con Arturo. Y yo se lo mando. Y él ve si lo hace o no lo hace, y después, de hecho, se han tomado medidas que yo no estaba de acuerdo, y digo, Dante, yo creo que no está bien esto, pero mi deber es hacerla, porque soy la periodista que tiene que comunicar. Entonces también aprendan uno a veces se compromete tanto con la organización que ni duerme por la organización. Y a mí me ha pasado. Entonces digo, no, sí sabes que está bien, pero al final yo me he dado cuenta que es un trabajo, y que en el fondo no es tu vida, pero sí es una posibilidad de poder demostrar lo que tú eres capaz de hacer. Entonces, hoy día, como ya estoy más madura, veo las cosas con mucha más tranquilidad, y siento que me favorece no ser justamente, no me gustaría estar en la cabeza de nada en este minuto, sobre todo por los tiempos que se están viviendo. Pero si lo tuviera que hacer, igual lo haría. Y he estado a cargo de equipos grandes, equipos pequeños, y eso es súper bueno porque te dan las miradas de todo nivel, desde manejarte tú mismo solo, porque ahora yo soy sola y hago todo, a tener 2 personas que trabajen contigo con los que puedas hacer maravillas, o a tener un grupo más grande con el que puedas hacer muchas más maravillas. Así que sepamos, yo creo, ubicarnos, ubiquémonos donde estamos, y de acuerdo a la posición que estamos en ese momento, es lo que sabemos, lo que vamos a poder hacer o no. Entonces, pero al final la conducta o el modo de hacer las cosas es la misma, que es decir la verdad, ocupar las técnicas de la comunicación, ser creativos, ser rigurosos con la información, tener en cuenta que somos comunicadores internos y externos a la vez, y que además tenemos un mundo afuera que se quiere saber de nosotros, y nosotros somos los responsables de comunicar. Y ese trabajo con las comunidades es muy bonito, trabajar con gente que necesita, por ejemplo, información, conocimiento, o que tú le puedes generar algo que le beneficie a través de tu empresa, es un trabajo maravilloso. Entonces, al menos tú dices, aquí estoy entregando algo, estoy haciendo servicio público, y lo que yo hice le sirvió a las demás personas. Y yo pienso que ahí también está el agrado para uno, porque uno se siente feliz, uno dice, ay, pero mamá, yo de repente les llevo con tanto, ay, mamá, pues no es para tanto. Pero sabes que yo me fui tan feliz cuando me acuerdo una vez que fue una alumna con su mamá a recibir su título, y yo le hice una nota a la mamá con su hija, y fue una nota muy humana, y ellos estaban felices porque se contaba el ejemplo testimonial de una alumna muy esforzada, de muy escasos recursos, que había logrado algo. Y a mí eso me hizo sentirme muy feliz, muy contenta, porque yo sentía que ella se merecía ser destacada. Entonces, y al final uno se llena y se contenta con las cosas más simples y con los pequeños detalles que vienen de vuelta. Así que... Qué bonita la historia igual, me gusta. No, una historia preciosa, porque fue parte de una... a mí me toca mucho interactuar con estudiantes, con egresados, y una experiencia muy linda, porque generalmente el alumno es una persona esforzadísima. Por eso a mí me gusta, yo valoro mucho el trabajo del alumno, porque yo sé que hay un esfuerzo detrás, y está la familia también detrás. Entonces no solamente es el alumno, sino que es toda su familia. Entonces cuando van a recibir un título, uno tiene que tratarlos a todos, pero en forma muy digna y con elegancia, y con todo el honor que puede hacer una entrega de un título, y ahí uno le da los significados a las acciones. Entonces uno dice, ay, qué lata una ceremonia, pero una ceremonia se hace con un fin súper bonito, que es en el fondo honrar a un alumno que ha estudiado 5 años, que se sacó la cresta trabajando y que al fin obtuvo su título. Entonces, ya de qué manera yo entrego, cómo yo comunico eso.
Entonces ya ibas sacando contenido sin darte cuenta, algo que podría ser muy fome se transforma en algo súper bonito y entretenido. Entonces ahí está la creatividad y como el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Si lo que yo hago le sirve a otra persona y si esa persona se siente feliz por lo que yo he hecho, yo creo que ahí también están como las pequeñas compensaciones de esta profesión que generalmente todos dicen que es súper ingrata, pero la verdad es que yo encuentro que es divina, ¿no? Es divina porque tiene esta cosa de que todos los días es distinta, es como un arcoíris de colores, y tenemos que estar preparados para todos los arcoíris y para todos los colores también. Bien, yo ya no quiero ser más latera. Yo les agradezco harto que me hayan escuchado. Como les digo, era la idea era conversar. Así que les agradezco que hayan estado en esta conversación y les comento que también, no sé si han visto los videos, pero Felipe me pidió que colgara los videos en el campus virtual y eso lo hago de aquí a mañana, ¿ya? Para el que no ha escuchado la clase. Así que espero que estén muy bien, sigan cuidándose y nos veremos el próximo miércoles, si les parece. Igual cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Ya, pues, un abrazo. Cuídense que estén Gracias, profe. Gracias. Un gusto de Chao, verlos profe. a todos. igual. Chao, cuídense. Chao. Muy bien. Profe. Chao, chao. Chao, Carlos. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, compañeros. Chao, Paulina. Chao, Chao, todos. América. Chao Chao, a todos. Francisco. Chao, chao. Chao, Poli.